Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Minnie y Ed Morin. La Navidad suele ser un sinónimo de paz y buena voluntad hacia los demás, pero para Minnie y Ed Morin fue todo lo contrario. Sus cuerpos aparecieron la misma víspera de Navidad de 1985, revelando una tragedia que rompió por completo el espíritu festivo. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Baja las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Minnie y Ed Morin. Antes de comenzar, quisiera recordaros de que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandise en el canal. Tenéis el link en la descripción. Pero regresemos a la historia. Era extraño que Ed y Minnie no respondieran a la puerta. En 1985, Ethel, Washington, un pequeño poblado en el condado de Lewis, se caracterizaba por su gran sentido de la comunidad. Al ser un sitio tan pequeño, donde todos se conocían, era normal que las personas supieran sus rutinas, conocieran dónde buscar en caso de necesitar a alguien o a qué hora era mejor realizar una visita. Las damas de la iglesia en Ethel, 6 días antes de la Navidad de 1985, sabían exactamente dónde almorzarían. Minnie y Ed serían los anfitriones este año, y cuando la pareja de octogenarios decía que iba a hacer algo, era mejor creerlo. Por esa razón llegó a su casa el nutrido grupo de feligreses. Al primer toque de la puerta, nadie contestó. De todas maneras, era algo normal. Ni Minnie ni Ed eran personas jóvenes, por lo cual se esperaba un poco de tardanza antes de abrir la puerta. Luego vino el segundo, el tercero y el cuarto toque. Lo que al principio fueron risas se convirtieron poco a poco en expresiones de preocupación. No era posible que Minnie o su esposo invitaran al grupo de la iglesia y luego decidieran irse de su casa. Cuando la policía entró a la propiedad más tarde ese día, se dieron cuenta de que en efecto algo extraño pasaba. Minnie y Ed habían desaparecido. Pero empecemos por el principio. Edward Morin nació el 11 de junio de 1904 y su esposa, Wilhelmina Minnie Morin, 2 años antes, el día de Navidad de 1901. En el momento de los hechos, él contaba con 81 años y ella con 83. Ed no fue el primer amor de Minnie. Antes de conocerlo, ella mantuvo una relación con un hombre llamado George Halder, con el cual tuvo 4 hijos. En 1958, George falleció, dejando a Minnie desconsolada. De un día para otro, su vida cambió y los sueños que tuvo de mantener una familia unida parecía que poco a poco se iban desvaneciendo. Unos años después, Ed apareció en su camino. De nuevo el amor tocaba la puerta de Minnie y ella no temió volver a abrir su corazón. En 1961 la pareja contrajo matrimonio. Minnie cambió su apellido de Hadler por Morin y Ed adoptó a los hijos de su nueva esposa. Los años pasaron, pasó la vida como siempre lo hace, y para 1985 Minnie y Ed se convirtieron en abuelos. En Ethel no existía pareja más feliz que los Morin, quienes vivían en una hermosa casa rodeada de 120 acres de bosques, los cuales dedicaban en su mayor parte para el cultivo de árboles de Navidad. Esto los hacía, además de queridos, un referente en la región. Cuando llegaba la Navidad, todos en Ethel y sus alrededores contaban en su casa con un árbol cultivado por los Morin. Su popularidad no terminaba allí. Eran bien conocidos en la comunidad de la iglesia, compartían con los vecinos, eran amables, serviciales, en definitiva, eran un pilar en la comunidad. Sería injusto decir que a Ed y a Minnie les molestaba esa popularidad, de hecho, todo lo contrario. Aprovechaban sus muchas amistades para organizar fiestas en su casa, las cuales hasta hoy en día son recordadas por los vecinos. El 19 de diciembre de 1985, Minnie había planeado todo para un almuerzo que brindaría a las mujeres de la iglesia. Esto era algo que realizaban todos los meses y tenían que planear la reunión de diciembre, que era algo que emocionaba mucho a Minnie. Los días previos al almuerzo se le vio comprando ingredientes y todo lo necesario para la reunión, la última del año, para que fuera la mejor de todas.
A nadie le cabía la duda de que así lo iba a ser. Por eso, al mediodía del 19 de diciembre, las personas comenzaron a llegar emocionadas por descubrir qué les preparó Minnie. La sorpresa, por desgracia, no fue como ellos esperaban. Al no recibir respuesta de parte de los Morin, los invitados decidieron recurrir a la familia de Ed y Minnie. Quizá ellos sabrían dónde encontrarlos. Sin embargo, no lo sabían. Ni sus hijos, ni sus allegados. Nadie conocía el paradero de los Morin. Para ellos esa fecha era el día del almuerzo tan esperado por Minnie, y no la situaban en otro lugar más que en su casa. Al llegar al hogar, los familiares notaron algo extraño. Las puertas de la vivienda se encontraban cerradas con llave, algo que la pareja nunca solía hacer. Para entrar se vieron obligados a romper una ventana de la puerta trasera. Una vez en el interior confirmaron que ni Ed ni Minnie se encontraban dentro. Quizá, pensaron, habían salido un momento y volverían pronto, sobre todo porque el Chrysler verde de Ed no se hallaba en el aparcamiento. Los minutos se volvieron horas y las horas dieron paso a la preocupación. Fue en ese momento cuando comenzaron las llamadas desesperadas por toda la ciudad. Alguien debía de saber algo sobre Minnie o Ed. Una pista, un indicio, cualquier cosa para dar con ellos. Los hijos de la pareja, al investigar más profundamente en la casa de sus padres, se dieron cuenta de que había cajones abiertos, papeles tirados por todas partes y cajas con extractos bancarios en el suelo. En la tarde del 19 de diciembre de 1985, la policía del condado de Lewis recibió una angustiada llamada que les avisaba sobre la desaparición de Ed y Minnie Morin. Los oficiales de inmediato se dirigieron hasta la casa de la pareja, donde comenzaron las investigaciones. Lo primero que notaron es que, aunque no había señales de una entrada forzada y pese a que en apariencia no faltaba nada, más allá de los dos habitantes, algunas cosas estaban fuera de lugar. El bolso de Minnie se encontraba en el suelo, detrás de uno de los sofás, cubierto por un periódico, casi como si alguien hubiera intentado ocultarlo de mala manera. En la habitación de la pareja, las autoridades encontraron el reloj de Ed, algo sumamente extraño porque era bien sabido que él nunca salía de la casa sin su reloj. Otra cosa extraña eran las persianas. Minnie se caracterizaba por dos cosas: mantener las puertas de su casa abiertas y las persianas subidas, por lo que encontrarlas bajadas era algo sumamente extraño. Los papeles que antes vieron los familiares y por los cuales se decidieron a llamar a la policía se encontraban en el baño de la vivienda, fuera de la caja que los contenía. Al darse cuenta de que se trataban de extractos bancarios, los agentes supieron de inmediato que algo siniestro podía haberles ocurrido a los Morin. El hecho de que la pareja de ancianos fuera atacada por dinero no era para nada descabellado. Aunque no poseían una fortuna exuberante, la verdad es que el dinero no era una de sus mayores preocupaciones. El negocio de los árboles de Navidad iba bien. Incluso uno de sus hijos había creado su propio negocio, una de las empresas madereras más grandes del noroeste del Pacífico, por lo que resultaba plausible el hecho de que ese fuera el objetivo del asalto. La búsqueda de Minnie y Ed se puso de inmediato en marcha. Los agentes de la policía buscaban hasta bien entrada la noche, pero no pudieron dar con ninguna pista que los llevara al paradero de la pareja. Conscientes de que debían de utilizar todos los recursos a su alcance, la policía de Lewis lanzó una alerta a través de todo el estado de Washington en busca de un Chrysler verde de 1969. Mientras avanzaba la investigación, un empleado del centro comercial Yardbird informó haber visto un Chrysler verde estacionado en el aparcamiento del lugar. El 20 de diciembre la policía acudió a la escena y confirmó que efectivamente se trataba del vehículo de Ed y Minnie Morin. Al entrar en el interior del coche se encontraron con una escalofriante realidad. Había perdigones de escopeta esparcidos por todo el vehículo y grandes cantidades de sangre que se filtraban por las puertas. No había rastro de los cuerpos, pero la cantidad de sangre dejaba claro a los agentes que al menos una persona había sido dada de baja dentro del coche. El 24 de diciembre, un conductor que transitaba por un camino rural vio algo que creyó ser un maniquí de reanimación cardiopulmonar abandonado al lado de la carretera. Al detenerse para inspeccionarlo, descubrió los cuerpos sin vida de Ed y Minnie Morin. La autopsia reveló que ambos habían muerto a causa de disparos de escopeta y que Ed presentaba un traumatismo craneal, señal de que había sido golpeado antes de su muerte. Se encontraron marcas de arrastre desde el borde de la carretera hasta el lugar donde yacían los cuerpos. Los asesinos no habían hecho un esfuerzo significativo por ocultarlos. Dennis Hadalev, hijo de Ed y Minnie, muchos años después diría: en su funeral
Puse mi mano sobre su ataúd y dije, voy a averiguar quién hizo esto. Un vecino y amigo de la familia, James Shiver, aseguró que el hecho afectó a la comunidad porque estas personas eran muy queridas. Dijo que cuando sucedió la Navidad se volvió triste, cambió la vida de todos y que los Morin eran personas muy agradables. En aquella época el análisis de ADN no era una opción y tras inspeccionar el vehículo la policía no encontró huellas dactilares ni evidencias concluyentes. Varias personas se presentaron para declarar que habían visto un coche grande y verde con una pareja mayor en los asientos delanteros y un hombre en el asiento trasero. Algunos testigos también dijeron haber visto a un hombre salir del coche de los Morin llevando un objeto envuelto en una toalla, que parecía ser un arma larga. Las pistas eran escasas, pero un recibo bancario hallado en el bolsillo de Ed ofreció un atisbo de esperanza. Siguiendo esta pista, los investigadores se entrevistaron con una empleada del banco que había atendido a Ed el día de los hechos. La mujer recordó que el 19 de diciembre a las 9:30 de la mañana Ed había llamado solicitando retirar $8.500. Ella accedió sin dudar. Sin embargo, cuando Ed llegó al banco, el dinero aún no estaba preparado. Con calma mencionó al cajero que esperaría en su coche. Una vez listo el retiro, la cajera salió a entregárselo, pero Ed se apresuró a encontrarse con ella a medio camino, evitando que se acercara demasiado al coche. La empleada comentó que Ed no parecía estar en peligro, pero notó que otras personas ocupaban el vehículo. En enero, la policía centró sus esfuerzos en perfeccionar los retratos descritos del hombre visto en el estacionamiento del centro comercial Yardbird. Aunque el retrato no guardaba similitudes con él, surgieron sospechas sobre Mike Hadaller, el nieto de los Morin. Su temperamento volátil y antecedentes con la ley levantaron dudas. Al ser confrontado, Mike reaccionó con furia, rechazando vehementemente las acusaciones de haber matado a sus propios abuelos. No obstante, accedió a someterse a la prueba del polígrafo, la cual superó sin dificultades. Esto descartó a los familiares inmediatos, obligando a los investigadores a ampliar su alcance hacia conocidos de los Morin. La búsqueda se enfocó en trabajadores temporales de la granja de árboles de Navidad, pero esta línea de investigación resultó no entregar ningún resultado concluyente, ya que todos presentaron coartadas sólidas para el momento de los asesinatos. Pasaron los años, pasó la vida como siempre pasa y el caso no obtuvo nuevas pistas. Nadie reconoció al hombre que aparecía en el retrato robot y durante 5 años el homicidio de Ed y Minnie fue todo un misterio. Llegado a 1990, la investigación dio un giro inesperado. La policía recibió una llamada de un hombre que aseguraba que su hermano estaba involucrado en un doble homicidio. Según su informante, su hermano había asesinado a los abuelos de su esposa y se había apoderado de los ahorros de toda su vida. Con esta nueva sospecha, los investigadores elaboraron un plan ingenioso para atrapar al presunto culpable. Los detectives se hicieron pasar por mafiosos interesados en reclutarlo para su organización. Durante la reunión, los falsos mafiosos mencionaron haber oído hablar de un doble homicidio y que necesitaban confirmar que el sospechoso era, en efecto, el autor, como requisito para unirse a su grupo. El hombre, ansioso de impresionar, relató rápidamente un incidente que parecía coincidir con el caso, salvo por un detalle crucial. En su versión, la pareja de ancianos había sido asesinada con una Magnum del 22, en lugar de la escopeta utilizada en los crímenes reales. A medida que avanzaba la conversación, otras incongruencias comenzaron a emerger. Pronto los detectives se percataron de que el sospechoso solo estaba usando la historia para presumir de una falsa credibilidad en el bajo mundo. De nuevo, lo que parecía ser la resolución del caso se convirtió en un callejón sin salida para los Morin. Desde el terrible descubrimiento, no entendían cómo alguien fuera capaz de hacerle eso a una pareja tan amable y querida como lo eran Ed y Minnie. En 1992, nuevas pistas aparecieron de la mano de Robin Reef. Estas llevaron a las autoridades en dirección de 2 sospechosos. Robin había sido esposa de Rick Reef, quien junto con su hermano John eran unos conocidos traficantes de sustancias ilegales sumamente violentos de una ciudad vecina.
Para la policía, ellos se convirtieron en el centro de atención. Sin embargo, a pesar de que muchas evidencias circunstanciales apuntaban hacia ellos, los detectives no pudieron proceder con los arrestos. No existía el arma homicida, no había conexiones directas entre los hermanos Reeve y los Morin, y los testigos disponibles carecían de la credibilidad suficiente para sostener un caso sólido. Robin Reeve confesó al detective David Nisser que la noche de los asesinatos había dejado a los hermanos Rick y John a poco más de 1 milla de la casa de los Morin. A la mañana siguiente recibió una llamada de John, quien le pidió que regresara para recogerlos. Robin condujo hasta el lugar indicado y al llegar notó un cuerpo en el suelo. Horrorizada, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su esposo Rick ordenara a John que la llevara lejos de allí de inmediato. Desde los primeros días de la investigación, los detectives sospecharon de la implicación de los hermanos Reeve. Se decía que habían sido vistos cerca de la residencia de los Morin durante la semana del crimen, pero las pruebas concretas brillaban por su ausencia. Su mudanza a Alaska en 1987 los protegió de un escrutinio más riguroso, dejando a los investigadores bastante frustrados. Los detectives esperaban que las declaraciones de Robin condujeran al arresto de los hermanos, pero Robin estaba en prisión por un cargo de sustancias ilícitas. La fiscal no se sintió cómoda acusando a los hermanos en función de su testimonio debido a sus antecedentes. El detective Nisser se mantuvo en contacto con Robin hasta que murió repentinamente en 1995. Años después, en el 2002, un nuevo impulso revivió el caso cuando el hijo de Minnie ofreció una recompensa de $10,000 a quien proporcionara información que condujera a la captura de los responsables. Este incentivo desató una cascada de nuevas pistas que con el tiempo comenzaron a construir un caso más sólido. En el 2012, el detective Bruce Kimsey, quien se encargó de la investigación tras el retiro de Nisser en el 2009, recopiló nuevos testigos y evidencias que fortalecieron las sospechas contra los hermanos Reeve. Las declaraciones indicaban que Rick y John habían utilizado una escopeta prestada por un conocido y que incluso se habían jactado de su participación en el secuestro y los asesinatos. Los testigos confesaron haber guardado silencio durante años, temerosos de sufrir represalias similares. James River le contó a la policía que estaba camino al dentista con su madre cuando vio a los Morin en su coche. El señor Morin iba al volante. Rick estaba en el asiento delantero, mientras que John estaba en el asiento trasero junto a la señora Morin. James saludó a los Morin, pero le pareció extraño que ninguno de los dos le devolviera el saludo. Después de lo ocurrido, confesó que los hermanos lo amenazaron con matar a él y a su familia si le contaba a alguien lo que había visto ese día. Me siento muy mal por la familia Hadaler por no haber hablado antes. Hice todo lo que estaba a mi alcance, pero todavía siento que traicioné a los Morin y no sé cómo superar eso. El 8 de julio de 2012, un equipo de investigadores de la oficina del sheriff del condado de Lewis, en Chehalis, Washington, fue enviado a King Salmo, Alaska, para realizar un arresto en relación a los asesinatos. Sin embargo, al llegar descubrieron que John había fallecido apenas una semana antes. Rick, que entonces tenía 53 años, fue detenido y extraditado para enfrentar a la justicia. Durante el juicio, varios testigos declararon en su contra, detallando cómo los hermanos habían llevado a cabo los crímenes con una brutalidad meticulosa. Casi 3 décadas después del atroz doble homicidio, la verdad finalmente salió a la luz. Sobre el arresto, el sheriff del condado de Lewis, Steve Mansfield, aseguró: «Hemos desarrollado pruebas de que Rick y su hermano, ahora fallecido, John Reeve, secuestraron a los Morin de su residencia y los llevaron al banco, obligando a Ed a retirar $8,500 en efectivo». El 18 de noviembre del 2014, la justicia declaró culpable a Rick Reeve de 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de secuestro y robo y un cargo de robo en primer grado. Durante una conferencia a la prensa, el sheriff Mansfield declaró: «Creo en el karma. Estas son personas malas y malvadas». Durante toda la comparecencia ante el tribunal, Rick permaneció en silencio y nunca demostró un poco de arrepentimiento por lo que él y su hermano habían hecho. Su abogado expresó que el hombre no estaba dispuesto a presentar ninguna disculpa a los Morin y afirmó declararse inocente
de todos los cargos. A lo largo de los años, Rick luchó con el sistema penal para demostrar que era inocente, pero su apelación fue denegada 2 años después por un juez. Actualmente cumple una condena de 103 años de prisión. En prisión se supo que Rick era acusado de un nuevo delito. Durante 1980 había secuestrado y abusado de una pequeña de 10 años. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, al igual que en el caso de los Morín, y por lo tanto recibió una condena adicional de 6 años, la cual cumple desde el 2014. Tras conocer la condena contra el homicida de sus padres, Dennis Hadadler dijo ante la prensa: "La gente nunca debe perder la esperanza, siempre hay esperanza". Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Se podría haber resuelto antes? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaos por la página de la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os encanten las ideas. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Muchas gracias Killstar por el vestuario de este vídeo. Os dejo el link de este bralet tan cuco que llevo debajo de este top en la descripción. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, si seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me da mucho que si os ha gustado el vídeo y lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!